Noches, colegas. Buenas noches, colegas. Continuando con la jornada académica, por esta, bueno, parte de las celebraciones, también por el Día del Químico Farmacéutico, hoy día tenemos un tema muy importante para la salud pública, para nuestros colegas que tenemos atención frente a, en un establecimiento farmacéutico con los pacientes o clientes que nos llegan. Justamente, nosotros somos la primera fuente de confianza hacia ellos, por lo cual nosotros debemos tener conceptos muy bien definidos y justamente el tema de hoy día, automedicación, autocuidado, a cargo del doctor Cristian Rodríguez Silva, es de suma importancia para nuestra preparación. El doctor Cristian Rodríguez Silva es químico farmacéutico, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Fisiología y Biofísica, posgrado en Equivalencia Terapéutica, Medicina Personalizada y Farmacogenómica por el Programa de Farmacología Molecular y Clínica del Instituto de Ciencias Biomédicas, curso estudios de doctorado en Farmacia y Bioquímica en la Universidad Nacional de Trujillo, también es docente universitario. Con ustedes, el doctor Cristian Rodríguez Silva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Claudio. Agradezco a CATEC por haberme invitado a esta presentación y también al Colegio Farmacéutico, que pertenecemos todos y pues estamos en la semana de aniversario. Agradezco mucho la invitación al tema, dado que ese es un tema bastante coyuntural y bastante, por no llamarlo problemático. Es un tema que también es bastante conocido por los farmacéuticos, bastante solicitado dentro de la salud pública, dentro de la epidemiología, y es un tema pues que necesariamente tiene que estar desarrollado, conocido y puesto en práctica. Hablar de automedicación, autocuidado, autoasistencia actualmente, que lo define así la OMS, es un tema que tiene que ver muchísimo con el trabajo farmacéutico y en estos tiempos aún más. Entonces, qué bueno que se haya pensado en ese tema. Gracias por haberme elegido a mí para la presentación de ese tema. Pero, bueno, vamos a desarrollar en sí el temario. Permítanme compartir, por favor, la pantalla. Ustedes me afirman nada más si es que se puede visualizar. ¿Sí se aprecia? Por favor. ¿Sí me... Sí, doctor. Sí, sí, se puede observar. Genial. Autocuidado y automedicación. Ese es el nombre adecuado. Uno está incluido dentro del otro, la automedicación está incluido dentro del autocuidado. Solamente para aclarar nada más, aún estoy avanzando en el proceso de doctorado, me encuentro en el quinto ciclo ya, entonces ya termino con suerte y con mucho esfuerzo esta etapa. Pero en estos años de experiencia que he tenido en el trabajo de oficina farmacéutica y trabajo de docencia que se me ha permitido hacer, he ido conociendo, experimentando, he ido trabajando, he ido aprendiendo, ya que todos los días en la oficina farmacéutica se aprende muchísimo cuando se está atendiendo, cuando se hace el trabajo real. Y dentro de esto es cuando te llegan y te solicitan los medicamentos. Dentro de esto hay una situación de saber si lo que te están pidiendo, solicitando, conocen estos pacientes. Y dentro de esto muchas veces se ha comprobado que cuando solicitan un medicamento, no todos conocen el por qué lo quieren tomar o la forma como tomarlo, pero sí saben cuál es el objetivo de esto. Es querer curarse o querer detener una enfermedad. Pero todo esto va a llevar a tener dentro de estos conceptos que uno puede originarse en el momento que hace el tratar de evitar una mala automedicación, es encontrarse con todas estas palabras que podemos ver aquí en este juego de palabras, ¿verdad? Interacciones,
polimedicaciones, polifarmacia, efectos adversos, si ha tenido prescripción, alguna experiencia, alguna anécdota tal vez que haya tenido con estos medicamentos o si o simplemente ha sido recomendado por una tercera persona. Entonces vamos a desarrollar a partir de estos conceptos. Hablar de autocuidado, automedicación no es nuevo, vuelvo a decirlo, es un tema que desde la universidad se ha venido repitiendo muchas veces, se ha venido trabajando por reducir o por controlar el mal uso de los medicamentos, uso irracional, llamado así, pero hay que quedar en claro que este proceso de autocuidado, automedicación no depende de una sola persona o de un solo profesional. Autocuidado y automedicación depende también mucho del trabajo farmacéutico, del trabajo que se haga en campo. Y netamente, mucho mayor en aquellos que trabajan en oficinas farmacéuticas, llámense públicas o las privadas también. Y siempre hay esta situación, al igual que el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? ¿Quién lo debería hacer? ¿Los de comunidad o los que están en hospitales? Siempre hay esas disyuntivas. Yo quiero decirles que todos el trabajo debería hacer. Y desde el momento en de que uno recibe a la persona, al paciente, al cliente en la oficina farmacéutica, tiene el deber de hacer el comentario, la orientación adecuada e información. Dado que los conocimientos que nosotros traemos de la universidad y que vamos avanzando durante el proceso de laboral, son conocimientos que nos permiten hacerlo. Puede ser mínimo, pero ese conocimiento mínimo es el necesario para nosotros poder estar dentro de lo que se llama salud pública, hacer la promoción de la salud y prevención de enfermedad. Tal vez alguien por allí pueda decir, no, pero yo no soy, yo no tengo maestría, yo no tengo un doctorado, yo no soy de salud pública, mi maestría es en otra área. El conocimiento universitario es conocimiento necesario. Tal vez no es suficiente, pero sí es necesario como para que empieces a hacer una promoción de salud desde casa. Pero a veces también tenemos casos que farmacéutico muchas veces hace un uso de un medicamento, pero sí hace indicación de estos medicamentos y mucho más dentro de la familia. Entonces, por ahí también empieza esta parte del autocuidado y de la automedicación. El temario para ahora está preparado, aprovechando que tenemos minutos controlados porque de aquí sigue otra presentación. Vamos a hablar algo de los medicamentos y la longevidad. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables? Uso racional de medicamento, que está definido como tal. Yo considero que debería ser uso responsable de medicamentos, la automedicación en sí y un plan de acción para poder disminuir la automedicación irresponsable. Empecemos por medicamentos y longevidad. Esta curva que nosotros vemos aquí en este gráfico nos da a entender cómo ha ido evolucionando y dónde están los puntos de partida para que se haya incrementado la expectativa de vida. Si nos damos cuenta, a partir de esa línea hacia atrás, vemos que son curvas variantes. Claro que están en franco crecimiento. Pero a partir de la década del 70, 75, o perdón, del 70 al 80, esa ya viene en un franco crecimiento. Este cuadro es un cuadro español en el cual ve la evolución de crecimiento de expectativa de vida entre hombre y mujer. Y lógicamente, a partir de 1980, esto ya sufre un reacomodo casi plano, casi recto, hacia un crecimiento franco. Eso también se involucra a todos los países de América Latina. En especial, vamos a ver un enfoque en Sudamérica. ¿Cómo ha ido evolucionando hasta el 2010 a partir de los años 80? Si nos damos cuenta, ha habido un crecimiento. Y en todo Sudamérica. Perú tiene un crecimiento aproximadamente 5 años por cada década. Del 80 al 89 empezamos con un promedio de 62.6 años. 90 a 99, 67 años. 2000 al 2010, 72 años. Eso quiere darnos a entender que 2010 al 2020 deberíamos estar por los 77 años aproximadamente, o un poco más. Encontramos, sí, gente de 100 años, 80 y tantos, 90 años. Con suerte pueden ser nuestros padres o nuestros abuelos. Pero queda el interrogante, ¿a qué se deberá? ¿Qué sucederá con estas personas?
son personas que aumentan la expectativa de vida por un cambio de estilo de vida. Habrá que verificar bien ese dato. Y les invito a reflexionar con este estudio. Este autor, Lichtenberg, hace un análisis situacional en 52 países a partir de un estudio longitudinal del impacto del lanzamiento de nuevas drogas y lo evalúa frente a esta variable longevidad. Pero es un dato muy curioso saber que para la persona que está fuera del conocimiento de medicamentos, puede entender que tomando medicamentos voy a aumentar mis años de vida. Pero para los que están inmersos dentro de ese mundo de medicamentos, va a entender que las personas que están en este grupo etario van a consumir más medicamentos. Hay dos puntos de vista dentro de este estudio. Y fíjense cuáles son los resultados. El aumento anual promedio de esperanza de vida es aproximadamente una semana con los nuevos medicamentos lanzados, es decir, medicamentos innovadores. Y el costo que se da de gasto por estos nuevos medicamentos es aproximadamente $18.75 al día. $18 transformado dentro del precio actual debe ser 36.72, 54, $60, 60 soles aproximadamente por día de gasto para estos medicamentos nuevos. Imagínense cuánto estoy gastando al día para que en un año yo tenga expectativa de vida aumentado una semana. Este es un dato hasta el 2001. Lógicamente que es evaluado dentro de 52 países en donde tienen acceso a estos medicamentos nuevos, medicamentos recién lanzados. Otro dato muy importante es el que hace el mismo autor a partir en estos próximos 10 años, 2000 al 2009. ¿Cómo hace este análisis? Menciona dentro de la evaluación a personas mayores de 25 años y señala que la esperanza de vida en todas las edades y la tasa de supervivencia por encima de los 25 años es de aproximadamente 1.74 años, pero solamente con la contribución, permítanme para señalar acá, solamente por medicamentos, es un 73%, lo que representa 1.27 años. Solamente el consumir medicamentos te eleva 1.27 años. Curioso dato. Expectativa de vida dentro de los mayores de 25 años. Y solamente un 27%, que si restamos a esto debe ser menos de 0.5 años, que son 6 meses, solamente la contribución de otros factores. En esos otros factores podemos encontrar el estilo de vida, el cambio de estilo de vida. ¿Qué tanto prima el consumo de medicamentos? Fíjense ustedes, si bien es cierto, los datos de estudios de consumo de medicamentos, de farmacoeconomía, nos dicen que sí, los medicamentos pueden aumentarte la expectativa de vida. Y en estos tiempos, ¿quién no quiere vivir más? ¿O quién no desea hacer vivir más? Pero en todos los estudios, siempre, en análisis de estudios, siempre hay un pero que determina esta situación como, vamos a ver qué más podemos, qué otra situación precisa puede resultarnos de este consumo de medicamentos. Miren ustedes, este es el promedio de consumo de pacientes mayores de 85 años, de 65 años. Sucede que los pacientes mayores de 65 años que consumen medicamentos innovadores aportan 0.87 años de vida. No llegan al año, no llegan a aumentar un año más, pero sí consumen medicamentos. Y esa es la reflexión a partir de este estudio. El aumento de la longevidad aumenta el número de consumidores o el tamaño del mercado de productos farmacéuticos, especialmente en edad avanzada. ¿Cuáles eran esas dos visiones que se podía dar? Que la gente de afuera que no está relacionada al medicamento menciona que si yo consumo medicamentos voy a vivir más. Y los que están dentro, inmersos en el trabajo de medicamentos, decimos que las personas mayores vamos a ponerlo de edad de 60 para arriba,
personas mayores 60 años hacia arriba van a ser un nicho que van a consumir más medicamentos. La lógica puede ser muy parecida, pero son dos espectáculos distintos. Y de eso se aprovecha la industria farmacéutica. ¿Por qué les menciono esto? Porque la industria farmacéutica, no digo que ellos crean enfermedades, ¿no? Pero ellos crean los medicamentos para poder soportar, para poder sobrevivir a estas enfermedades. ¿Y cuáles son las enfermedades más prevalentes o las más mortales? Las cardiovasculares, y son las que tienen mucha mayor cantidad de medicamentos en el mercado. Las de dolor, y hay 124 medicamentos que están en lista, que están en lista y que son altamente consumidos. Los AINES, por ejemplo, los corticoides, otro de ellos. Entonces, tenemos esta dualidad de ver la expectativa de vida, la calidad de vida, la forma de vida, pero con el consumo de medicamentos. El alcanzar un año más o meses más de vida, pero consumiendo medicamentos. Oye, Cristian, tú estás diciendo entonces que están... ¿qué es lo que tratas de decir con esto de aquí? Señores, las personas más adultas, las personas que superan la barrera de 60, 70 años, en otros países 85 años, están consumiendo mayor cantidad de medicamentos. Fíjense ustedes en casa nada más. ¿Cuántos medicamentos vienen consumiendo, o ya sean sus padres o ya sean sus abuelos? ¿Cuántos medicamentos al día? Y a la pregunta de eso es, ¿se estará consumiendo bien? ¿Estarán teniendo un régimen de supervisión de ese consumo de medicamentos? ¿O será quizás que estamos obedeciendo una receta sin verificar las posibles interacciones o eventos adversos que se están teniendo? Y en esta situación, en este contexto social actual, esta comunicación o esta forma que se ha hecho ahora de consulta a través del teléfono, ¿servirá, completará el tratamiento? Estas preguntas que les vengo haciendo son preguntas que diariamente la gente cuando en el trabajo farmacéutico viene manifestando. No me atendieron bien, solamente son pocos minutos, no me dieron los medicamentos que el doctor le solicité, mi receta está incompleta. ¿Y a dónde van normalmente? A las farmacias, a las boticas, a las oficinas farmacéuticas en general. Entonces, esto genera la duda de que estarán haciendo un uso adecuado del medicamento, un uso responsable del medicamento, un uso racional del medicamento. Aquí viene la temática de todo este problema. Un uso adecuado del medicamento, un uso responsable del medicamento con la finalidad de hacer un autocuidado. Este es un gráfico que tal vez dibuje muchísimo lo que sucede actualmente, ¿verdad? Que la mayoría de las personas se están dirigiendo al consumo de medicamentos o a procedimientos médicos, lejos de hacer un cambio rotundo del estilo de vida. Cambiar el estilo de vida, decía la metodología Dader que podía mejorar hasta en el 50% o reducir hasta el 50% la aparición de una enfermedad. Pero si preguntamos, hacemos una pequeña encuesta aquí entre todos y decimos, ¿saben qué? Acabo de encontrar que una dosis de metformina puede reducir 2 o 3 kilos de peso al mes. Entonces la gente va a preferir consumir la metformina a que haga una actividad física aeróbica. Eso es lo real, eso es lo que existe. Esto de aquí tal vez no se pueda cambiar en una charla, pero sí les digo que nuestra sociedad ha hecho que las personas, y voy a incluir a todos, nos volvamos consumistas, ¿sí? Lejos de cambiar el estilo de vida. Aprovechan decirnos esto. Ustedes recuerdan la vía glucolítica, ¿verdad? La vía glucolítica, en la cual ciclo de Krebs, para relacionarlo de esa manera. Y hay una enzima, la cual empieza toda la vía glucolítica, que es la 6-glucosa hexoquinasa, 6-fosfatoglucosa hexoquinasa. Este es responsable del primer paso del metabolismo de la glucosa. Y
esta enzima se activa a los 30 minutos, o bueno, en su máxima concentración, es decir, se activa en su máxima concentración dentro de los primeros 30 minutos de una actividad física. Si yo no hago, han escuchado ustedes que los médicos, nutricionistas, algunos farmacéuticos se recomiendan que hagan una actividad física moderada, 30 minutos, ¿verdad? Y tiene una explicación justamente para iniciar el proceso metabólico. Ojo, con 30 minutos de actividad física uno ya empieza a hacer su catabolismo, pero nos cuesta hacer, y digo nos cuesta hacer porque también estaba, o me permite estar incluido dentro de este grupo, hacer 30 minutos de actividad física para hacer un proceso catabólico, no lo queremos hacer y preferimos tomarnos algunos medicamentos que van a ir en contra pues de la salud de las personas también. Autocuidado, permítanme definirlo de esta manera, que son las decisiones diarias que asumen de manera individual o colectiva para mantener un estado adecuado, un estado saludable adecuado, con la finalidad de disminuir el riesgo de enfermar o disminuir al menos las complicaciones que se puedan presentar. Para la OMS, el autocuidado, perdón, la automedicación y el autotratamiento están dentro de este autocuidado. Y además, es un recurso fundamental para conseguir el estado saludable en la población. Pero la OMS está recomendando la automedicación. La respuesta es sí, pero una automedicación responsable, una automedicación entrenada. Pregunta, ¿quiénes son los responsables de hacer una automedicación responsable, de entrenar a la población? Les cuento que estamos los farmacéuticos ahí metidos. Pero, en la realidad, muchos de estos farmacéuticos, o muchos de nosotros los farmacéuticos, rehuye a hacer la información necesaria. Y cuando me refiero a información es conversar con las personas. No lo estamos haciendo. O a lo mejor creemos que no somos capaces de tener esa relación con las personas. Nos falta una capacitación, nos falta entrenarnos, qué sé yo. Pero el farmacéutico está perdiendo la oportunidad de hacer una automedicación responsable con las personas. Lógicamente que hay que entrenar a las personas. Eso. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente nos dedicamos a entregar los medicamentos sin dar una adecuada información, estas personas al tratamiento que vienen consumiendo van a ser estas personas las que van a estar comentando, a mí me hizo bien ese medicamento, consúmelo de esta forma o de esta otra forma. Definitivamente que aquí hay un dato muy importante o una oportunidad en todo caso para el trabajo farmacéutico. Y el farmacéutico de comunidad es quien tiene, permítanme decirlo, el deber de hacerlo. La autoasistencia, considerada por la Organización Mundial de la Salud, es para esta una de las herramientas más prometedoras para mejorar la salud y el bienestar. Pero esta autoasistencia también está relacionada hacia terceras personas, es decir, por ejemplo, en este caso, a niños menores o adultos mayores. Y esta autoasistencia tiene que ver, les muestro este cuadro de aquí. Dentro de esta asistencia, la autogestión. Y ahí se encuentra la automedicación, autotratamiento, autoexamen, autoinyección, autoadministración y autoutilización. Aquí está lo que venimos mucho tratando de trabajar dentro de la oficina farmacéutica. La automedicación. Si bien es cierto, la automedicación está mirada desde un punto de vista maquiavélico, porque no se debe automedicar a una persona. La OMS lo recomienda en el sentido de que haya una automedicación responsable, y esta automedicación responsable debería ser dirigida por profesionales de salud, y los farmacéuticos están dentro de esto. Pero esta automedicación muchas veces no está siendo de esta manera. ¿Por qué? Porque la automedicación pues se ha convertido en un ente de compra y consumo de medicamentos. Compra y venta y consumo de consumo de medicamentos. Y es allí uno de los pilares, nuevamente vuelvo a decir, ese pilar donde como oportunidad para que el farmacéutico pueda
trabajar en base de ello. Si no, ¿qué ocurriría? Miren la propaganda de la industria farmacéutica. ¿Qué es lo que menciona? Si el 50% de los casos se atendieran, se atendieran mediante el autocuidado con medicamentos de venta libre, se podría lograr ahorros sustanciales. ¿Cuáles son estas dos? Menciona 1.3 mil millones de dólares en sistema de salud pública y 2.5 mil millones anuales en pérdida de productividad por ausentismo. Esta es una amenaza. No sé si ustedes han dado cuenta que ya podemos encontrar, bueno, se tiene desde hace mucho tiempo, medicamentos que se venden en supermercados. Sí, obviamente que son de venta libre, pero el uso de ese producto, la indicación de ese producto, la forma de utilización y la recomendación de ese producto, ¿alguien se lo ha dado? ¿Se lo va a dar? ¿Va a consultar tal vez al de caja? Es imposible. Y aquí viene la oportunidad de hacer una automedicación responsable y la amenaza que viene a hacer que los medicamentos sean de venta libre. Y de venta libre sí aumenta el consumo de esos productos y no asegura un uso responsable. Más bien diría yo que esta puede ser uno de los mecanismos para que haya un mal uso del medicamento y se pueda ver pues interacciones, reacciones adversas, intoxicaciones también. La industria farmacéutica es muy hábil y su departamento de marketing también. Yo tengo muchos amigos que trabajan dentro de la representación médica. Y dentro de la representación médica vamos a ver que se afirma, o lógicamente, que ellos van a vender a partir de los beneficios del producto, pero poco o casi nada se menciona sobre las consecuencias o eventos adversos. ¿A dónde voy? Aquí está, dentro de la página del MINSA, podemos encontrar cuáles son los productos que se venden sin receta médica en establecimientos farmacéuticos, en oficinas farmacéuticas, y también los productos que se encuentran dentro de los establecimientos no farmacéuticos. Ya existe una lista, pero lógicamente que esta lista pues trae como consecuencia, no es clara. Si ustedes tratan de entrar a estas páginas, ustedes van a poder enfrentarse, por ejemplo, con que cuando ustedes colocan ibuprofeno, en algunas marcas les aparece, o en algunos nombres aparece como ibuprofeno venta con receta médica, y en otros les aparece ibuprofeno venta sin receta médica. Y varía también en las formas farmacéuticas, ¿verdad? Porque las tabletas con receta médica y la solución jarabe para niños sin receta médica. Entonces, ¿cómo entender esta variante? ¿Cómo poder entender esto de aquí? ¿Cómo poder entender que se pueda vender terbinafina o clotrimazol dentro de un establecimiento no farmacéutico o un supermercado y saber cuánto es la indicación, la forma de uso? ¿Ustedes sabían que hay una dosificación para crema, que es el tamaño del dedo índice? Existe dentro de los parámetros que se utilizan dentro de la terapia dermatológica, existe la dosificación a partir del tamaño del dedo índice para colocar la cantidad de crema y la aplicación. Pero si no lo conoce el usuario y no lo informa un profesional, lamentablemente allí sí estamos haciendo un uso inadecuado de los medicamentos. Yo creo que esta lista debería actualizarse, verificarse, o en todo caso debería modificarse, porque está haciendo o no está haciendo, no está persiguiendo el fin con lo que se creó. Más bien se están aprovechando de estas falencias. Y para llamada de atención, aquí dice atención farmacéutica, ¿verdad? Entonces creo que algún farmacéutico por ahí que está dentro del Ministerio de Salud podría verlo esto y tratar de explicarlo, cuál fue el objetivo de tener dos listas y cuál es el beneficio para la sociedad y cuáles son las consecuencias, cómo se van a detener esas consecuencias. Hablemos justamente del uso racional de medicamentos. ¿Cómo lo define la OMS? Tal vez ustedes se acuerdan de los 5 correctos, ¿verdad? Dosis correcta, perdón, medicamento correcto, en la dosis correcta, paciente correcto, en el horario correcto. Y habla de usar, es similar dentro de este uso
usar racionalmente los medicamentos significa que el paciente reciba fármacos apropiados, es decir, para las necesidades clínicas, una necesidad diagnosticada, es decir, a dosis ajustadas, dosis personalizadas, para una situación particular. Aquí viene, creo que la parte más subrayada, situación particular para una persona, dosificado para una necesidad clínica, es decir, una situación evidenciada, diagnosticada. Yo creo que nadie puede diagnosticar por teléfono o nadie puede diagnosticar por WhatsApp. Pero ahora, si ustedes se han dado cuenta, aparece dentro de la propaganda televisiva a un muchacho diciendo que tuvo un dolor y toda la familia preguntando, ¿verdad? Y por ahí una señora viendo en su celular y dijo, tú tienes esta enfermedad. No sé si se podían haber dado cuenta de ello. Y le llaman todavía con inteligencia artificial. Si yo traigo esto de aquí como oportunidad a los farmacéuticos de oficina farmacéutica, diría, ¿ustedes son capaces de hacer un pequeño diagnóstico? Yo creo que sí, pero sí nos faltaría aprender un poco más de ese diagnóstico, esa diferencia de dolor. Y esa propaganda termina siendo una amenaza al final. ¿Por qué? Porque si el paciente ya sabe cuál es el diagnóstico, cuál es voy a poner entre comillas, potencial diagnóstico, lo que va a ir a la farmacia es solicitar, dame un analgésico. Y va a solicitar el analgésico tal vez más potente, entre comillas, o el más caro, porque piensan que el más caro es el mejor. Entonces, se estaría incrementando la forma de hacer un uso inadecuado de medicamentos. Lógicamente que va a depender del trabajo farmacéutico orientar, si realmente es para lo que necesita, ¿verdad? Y hay una propaganda adicional que es del ASA 81, por citar dos nada más. Y el ASA 81, pues es uno de los medicamentos que a esa dosis del ácido acetil salicílico ya ejerce el efecto antiagregante plaquetario. Pero ahora, en esta situación, en este contexto actual sanitario, hablar de un anticoagulante, hablar de un antiagregante plaquetario es sinónimo de hablar de un anticoagulante. Anticoagulante es resolver el problema de COVID. Y créanme que ya hay personas que van a las farmacias y piden su ASA 81 para el problema de COVID. Situación que no se tenía para ese objetivo, ¿verdad? Se tenía para promocionar el ASA 81, supongo yo, como un antiadherente plaquetario para personas adultas en estado de sedentarismo. Pero en este contexto social, hablar de un anticoagulante, comillas, no es un anticoagulante, pero hablar de un anticoagulante o de algo que actúe sobre la sangre es tratamiento para COVID. Y ya se está pidiendo muchísimo en las oficinas farmacéuticas ASA 81. Hay tres características, tres conceptos muy puntuales dentro de este uso racional de medicamentos. El racional, razonamiento y razón. Racional, como característica, nos diferencia de otros seres vivos. Razonamiento, la ejecución, el pensamiento y la toma de decisión. Y la razón viene a ser la emisión de un juicio. Si estas tres se relacionan dentro de lo que nosotros conocemos como un uso racional de medicamentos, estamos hablando de la responsabilidad. Por eso es que me atrevo a decir uso responsable del medicamento, más allá de racional, pero sí yo creo que debería acuñarse uso responsable de medicamento. Y responsable en la persona quien lo consume y responsable porque hay una persona detrás de la información que emite. Y estamos los farmacéuticos para hacer eso de ahí. Recuerden, la eficacia de un medicamento no solamente está en la preparación, no solamente es el laboratorio. La eficacia de un medicamento muchísimo está en la información que se emita. Y para eso he preparado esta información. Porque nosotros no vamos si bien es cierto, a debatir de otro tema o aprender teoría. Nosotros estamos en el campo de trabajo y ahí podemos hacer esta información adecuada hacia las personas. Pero estas personas, además de la información, también están exigiendo al Estado trabajo, servicios básicos, educación y centro de salud. ¿En qué lo relaciono esto de aquí? Además de la información, las personas están ávidas
por alguien que les explique. Las personas necesitan información, necesita que alguien les resuelva el problema. Y si yo voy a una oficina farmacéutica, si yo soy paciente, yo soy cliente y voy a una oficina farmacéutica, yo voy a que ese alguien que está allí en el mostrador me resuelva el problema, o por lo menos me oriente a cómo resolver el problema. Pero muchas veces nos encontramos con que o no están preparados, o les atiende otra persona. Lalonde fue el ministro de Salud de Canadá, si no mal equivoco, el año 2000 aproximadamente. Dentro de su estudio, dentro de un estudio de salud pública, habla sobre los determinantes de la salud. Y estos determinantes de la salud son aquellos factores que van a estar involucrados para mantener un estado saludable, una salud adecuada en la población. Pero ¿qué es a dónde quiere resaltar Lalonde con su estudio? Es decir, todas las decisiones políticas van a afectar en las características o en el estatus poblacional, y estas van a tener un impacto en la salud y el bienestar. Decisiones buenas, un impacto positivo en la salud y el bienestar. Decisiones malas, un impacto de desigualdad. Y nosotros nos damos cuenta, no hay que ser tan filósofos para no darnos cuenta que los centros de atención primaria de salud, mal llamados postas médicas, no te atiende si tú vas me ha pasado a mí, permítanme explicarlo con este ejemplo. Cuando yo hice el Serum, conocí a una pareja de adolescentes, tendrían 15, 16 años aproximadamente, yo lo hice aquí en Trujillo. Primero fueron a farmacia a consultar, es decir, a preguntarme dónde podrían ir, porque ellos querían que les expliquen sobre métodos anticonceptivos. Estos muchachos, bueno, fueron derivados hacia el departamento de obstetricia para que ahí sean explicados. Pero ¿qué sucedió? Que allí se burlaron de ellos, porque le dijeron, ¿cómo? Ustedes tienen 15 años, ¿cómo van a venir a preguntar eso? Tienen en sus casas, no saben ni lavarse tal o cual cosa, no saben lavar sus prendas y vienen acá a preguntar por eso. De veras que suena ridículo, pero así fueron tratados esos muchachitos. Si ellos que buscaron una orientación en personal de salud salieron burlados, ¿a quién van a tenerle confianza? Es decir, todas las decisiones que podríamos estar nosotros en este contexto político, podríamos llamarlo así, de salubridad, si nosotros no vemos o no tratamos de prevenir lo que la gente viene a consultarnos y más bien nos burlamos o no le damos una respuesta, allí está el inicio de muchos de los problemas de automedicación. O en este caso, pues sería un embarazo no deseado. ¿Se dan cuenta? Es decir, la gente busca información y la gente necesita información. Y yo creo que vuelvo a decir, el conocimiento que nosotros traemos de la universidad, el conocimiento va a ser suficiente va a ser necesario, no suficiente, es necesario para brindar esa orientación, para hacer promoción de la salud. ¿De acuerdo? La Organización Mundial de la Salud en agosto de 2007 señala que la información tendrá como resultado que la población maneje adecuadamente conceptos básicos de autocuidado y automedicación. Hace dentro de este informe que la eficacia, el acceso a los servicios de salud, y en este caso a los medicamentos, tiene que ver muchísimo con el acceso a la información, con la orientación, con las palabras que se le puedan dar todos los profesionales. Y si hablamos netamente de medicamentos, es trabajo farmacéutico. No, sí, pero el médico se prescribe. El médico prescribe a partir de un diagnóstico, de una visión que tiene de la enfermedad en una persona. Pero es el farmacéutico quien orienta la forma de administrar ese medicamento, la forma como debe de consumir y en este caso podría incrementar su bagaje diciendo pues que tiene que hacer un seguimiento a esa administración de medicamentos. Lamentablemente, no se hace eso. No se está haciendo eso de ahí. Por ahí, sus rescatadas excepciones que conozco,
que sí hacen servicios de orientación farmacéutica, pero la mayoría, a donde yo puedo conocer y puedo decir, porque a muchas oficinas farmacéuticas yo he entrado como cliente y he hecho preguntas, cosa que no me han podido orientar por último. Siempre se basan en el tómalo cada 8 horas, tómalo con las comidas, em, cosas así como cuando pregunto si se puede tomar, si se puede tomar juntas un naproxeno con un corticoide, tómelo juntos. Eh, entonces, esa falta de orientación o falta de seguridad en la información hace que muchas de las personas o crean todo o duden de todo. ¿Y cuál es lo más curioso que existe dentro del trabajo farmacéutico? Cuando los clientes se dicen, esa persona no sabe nada. Eso creo que puede doler mucho más a que cuando no te compran. Se estima que más del 50% de los fármacos se prescriben, dispensan o se venden de forma inapropiada y que la mitad de estas personas no la consumen adecuadamente. Es decir, un desperdicio de los recursos. Y la automedicación irresponsable es una de las aristas de crecimiento de este problema. Vuelvo a decir, esta automedicación irresponsable es la consecuencia de una mala información. Mala información, uno, por no darle la información que necesita o simplemente por darle una información errónea, ¿sí? Y se ha visto que dentro de las oficinas farmacéuticas, voy a llamar empresas grandes, voy a poner un porcentaje alto, el 90% de las personas están más dirigidas a poder ofrecer los productos y venderlos, lejos de la orientación, muy lejos de la orientación. Y vuelvo a decir, he ido a muchas de estas y en muchas de estas he pedido conversar con el farmacéutico. Lamentablemente no ha habido mayor respuesta o mejor respuesta. Entonces, si es que los colegas de oficinas farmacéuticas pequeñas, mal llamadas pequeñas, porque todos son oficinas farmacéuticas, aprovechan esta como oportunidad, van a tener un mejor resultado en cuanto a la fidelización también de sus clientes. El eslabón perdido dentro de este uso irresponsable o uso irracional, como quieran llamarlo, es la comunicación. Una comunicación efectiva trae pues consecuencias muy buenas dentro del uso adecuado de medicamentos. Voy a desmenuzar rapidísimo esta. La comunicación se ha perdido en varios puntos del trabajo farmacéutico. Primero, en la información sesgada, cuando el representante médico llega hacia el médico, obviamente, a hablar de las bondades del producto. Cuando el médico solamente hace la prescripción, más no la información. Cuando en el acto de dispensación se ignora la responsabilidad de cómo debe ser el consumo de estos medicamentos o cómo debe ser la combinación también de estos medicamentos y del usuario, porque no entendió o porque no quiere obedecer o porque escuchó de otra fuente cómo debería consumir esos medicamentos. En todas estas es comunicación. El punto aquí es comunicación y la comunicación perdida trae como consecuencia un uso inadecuado de medicamentos. Ahora, este uso, el mal uso de medicamentos tiene también varios puntos de vista y dentro de esto simplemente pues podemos rescatar hábitos adquiridos dentro de la familia, influencia de la industria o la propaganda farmacéutica. El nivel de conocimiento implica muchísimo. Ustedes dirán que los que tienen menos conocimiento son los que más se automedican, pero es a la inversa, los que tienen más conocimiento son los que hacen más uso de medicamentos. Necesidad de las enfermedades, facilidad de acceso a los medicamentos, el entorno, la familia, más aún si eres dependiente de las decisiones familiares, ya seas un adulto mayor o un niño, todas estas tienen que ver con el mal uso de medicamentos. Esta balanza describe muchas veces cómo es que se toman las decisiones para adoptar el uso de un medicamento. Y esto de aquí lo tomé de bueno, hice algunas modificaciones, pero lo tomé cuando se le explicaba a los médicos que para esta situación de COVID
tiene que ser netamente evidencia o medicina basada en evidencia, pero la balanza se inclina a la medicina basada por influencias. ¿Y la influencia de quién? Ya les decía yo, muchas veces de la industria farmacéutica. Pero si lo queremos llevar a esto a la parte comunitaria, la medicina basada por influencias de quién? De autoridades. Ustedes vieron cuando este médico, bueno, llamarlo médico, pues de radio exitosa, televisión exitosa, creo que fue, que salía, toma tu ivermectina, toma tu warfarina, toma tu cloroquina, hidroxicloroquina, o este otro farmacéutico de ICA que mencionaba y que había sido, creo que, elegido por los dioses para informarle de la ivermectina. Salió que la ivermectina, con la ivermectina hemos curado, que no sé qué, que no sé cuánto más. Lamentablemente, muchas de las personas han creído en esto y pues han ingresado a los hospitales más por intoxicación de medicamentos que por una adecuada recomendación. El caso de la automedicación es definida por la Federación Internacional Farmacéutica como el uso de medicamentos sin receta por iniciativa propia de las personas. Nosotros podemos darle a entender que esta automedicación o un mal uso de los medicamentos es a partir de una anécdota que le sucedió. Si a mí me hizo bien y yo considero que este tratamiento es efectivo, yo, por mi anécdota, voy a hacerle partícipe a otras personas. Lo malo está en este aspecto, que la anécdota no está considerado dentro de la evidencia científica. Puede ser que en una persona haya producido un efecto, tal cual la ivermectina. La ivermectina, pues hay muchas personas que salen y defienden el uso de la ivermectina, y muchos colegas y muchas personas, y bueno, creo que habría que sentar bien ese conocimiento. Una cosa es que le haya producido el efecto en persona A, pero ese efecto no se puede masificar. Se decía, hagan un estudio clínico, se hizo el estudio clínico y el estudio clínico también acaba de confirmar que no se puede, no hay efecto de la ivermectina, más bien sigue siendo un hepatotóxico. Pero si en una persona provocó el efecto, lo dejamos allí, pero consideramos como anécdota. No podemos como un caso clínico resuelto por ivermectina. No se puede tomar de esa manera. ¿En qué gasta el mundo su dinero? ¿En qué productos haces automedicación? Principalmente analgésicos, principalmente productos para resfrío o tos, en productos digestivos, tratamientos para uso de piel, dermatocosméticos y algunos pues de soporte nutricional, vitaminas y minerales. Dentro de esto, bueno, son los países de mayor ingreso en el mundo y aquí un sudamericano, Brasil, tiene el gasto diario 19.40 euros. Datos importantes porque esto permite saber cuánto gasta el peruano en medicamentos al día y en qué productos está gastando. Tendríamos que considerar dentro de los que a lo mejor por aquí alguien quiere hacer su trabajo en farmacoeconomía, puede determinar en qué productos gasta y cuánto gasta al día. Ojo, nada tiene que ver con la longevidad, sino el gasto de acceso a medicamentos. De esto les conversaba, uso responsable y uso irresponsable. El responsable es aquella persona que ha aprendido a consumir su medicamento, pero para solamente esta persona. Y un uso irresponsable es cuando a partir de su anécdota empieza a repartir esta información y creer que esa puede mejorar o cambiar el estado situacional de enfermedad de otras personas. ¿Cómo es el perfil de esta persona? ¿Cómo hace, qué es lo que hace esta persona para poder llegar a la automedicación? Lo primero, hace un reconocimiento de los síntomas. Cree conocer el síntoma. Han escuchado ustedes, ¿no? Cuando tocan la frentecita dicen, tiene fiebre, pero sin antes haber medido la temperatura. Más o menos se lleva a este punto. Hace un algoritmo, un recuento histórico, es decir, la vez pasada tuve el mismo problema. Hacen reconocimiento de síntomas, tos. Si hace tos, si hace fiebre, estoy agripado. Si hace tos y hace fiebre y no siente gusto, no hay gusto, no hay olor, tiene COVID. Más o menos de esa manera actúan estas personas que entran a la automedicación. Luego ven la severidad de los síntomas, es decir, ya voy 2 días, estoy tosiendo fuerte, tengo rinorrea, tengo dolor intestinal, en fin. Hace un reconocimiento, eso van 2 días, 3 días, esto ya lo tengo, ya se me va repitiendo cada vez que como esto. Y luego de esto hace una reacción frente al síntoma. Y esta reacción frente al síntoma
empieza aquí la forma de conseguir la información. Esta información o la podría conseguir yendo a un consultorio médico, yendo a una oficina farmacéutica o por terceros. Pero de preferencia, las personas que hacen un mal uso del medicamento van y cogen información de terceros. Y muchas veces de terceros implica o la familia o el fácil acceso al Internet. Lógicamente, yo no estoy en contra de que haya información en el Internet, pero debe ser controlada. Aquí sí yo diría que debería haber un control, una forma de cómo poder los salubristas, la salud pública, medir cuál es la influencia de esa información brindada en el Internet sobre el mal uso de los medicamentos. Porque es notorio. La gente dice, ¿y de dónde lo escuchaste? ¿O dónde lo viste en el Internet? ¿Dónde lo buscaste en el Internet? ¿Pero en qué página del Internet? Eso vendría a ser también un problema a medir. Dos estudios para decir por qué es que la gente consume medicamentos o hace un consumo inadecuado de medicamentos. La primera es qué razones influyen en la decisión de elegir un medicamento. Cortar el avance de una enfermedad. Esto lleva a entender que la gente toma medicamentos cuando está mal. Es decir, si ya encontró el síntoma, ya reconoció el síntoma, ya verificó la característica del síntoma, ahora sí, voy a la farmacia y tomo mi medicamento. Exige la venta de ese medicamento. Este otro estudio, prevalencias y factores asociados a la compra de antimicrobianos sin receta médica en el 2016, es que menciona el 53.4% de los usuarios compraron un antimicrobiano, lo hicieron sin receta médica para tratar alguna infección. Y dentro de este alguna infección, hablaban de un problema a nivel faríngeo y un problema a nivel geniturinario. Dos de las patologías también comunes o frecuentes en una consulta farmacéutica. Pero ¿qué es lo primero que solicitaban? Un antimicrobiano. Y ya les decía, el 2019, amanece el 2019 con una información triste, pero a la vez alarmante, en el sentido de que la resistencia a la acitromicina se había incrementado. Y la acitromicina, pues, ha sido uno de los medicamentos muy bien tolerados por los pacientes con faringoamidalitis, con estreptococcus, me parece también, pero al incrementarse la resistencia, entonces es una de las situaciones que nos quedamos sin arsenal antimicrobiano. Y es algo que, pues, ahora teniendo a Argentina como uno de los países que también ha incrementado su tasa de tuberculosis, y en donde también se ha visto resistencia o han debutado tuberculosos con resistencia a primera línea como isoniazid, rifampicina, también nos pone en una situación de bastante alarma, Y pues la tuberculosis es una de las enfermedades olvidadas dentro de esta pandemia. Cuando la información es buena, cuando la información no es buena, las dudas te van a incrementar. Van a empezar las dudas y la gente, como un ente receptor pasivo, va a empezar a tratar de buscar una información tal vez en sitios no adecuados o en personas que no tienen mayor experiencia. Las oficinas farmacéuticas, mis amigos, son los centros especializados, diría yo, para dar una adecuada información. Y los farmacéuticos son aquellas personas que tienen que aumentar, además del acto de dispensación, el acto de orientación. Sí, Cristian, la orientación está dentro del proceso de dispensación, pero no se hace, no se hace. Pero tendremos que buscar una metodología más específica que tenga que aumentar la orientación, el tiempo de orientación hacia el consumo de estos medicamentos para asegurar el objetivo terapéutico. Si nosotros los farmacéuticos no hacemos eso, estamos condenados a que mañana más tarde nos venga una máquina dispensadora de medicamentos como lo que ya hay en Ecuador, como lo que ya hay en Colombia. Y los farmacéuticos al final nos vamos a quedar simplemente con otro tipo de trabajo, quizás. Esta es una encuesta que hizo Pfizer a nivel de verificar en los pacientes de qué es lo que busca, cómo busca en el Internet, cómo resuelve en el Internet los problemas de salud. Y lógicamente habían encontrado que hacen una encuesta y dentro de esta encuesta
afirman que el Internet se posiciona como el primer canal de información en consultas sobre cuestiones de salud, en un 80%. Perdón, sí, en un 80%. Y otros van al médico y otros al farmacéutico. ¿A dónde me dirijo con esta encuesta? Miren acá el punto 6, el 63% usa Wikipedia. Otros usan foros, otros usan redes sociales y algunos usan, ahí están los porcentajes, algunos usan los datos de laboratorios farmacéuticos. Esos son puntos muy críticos en la salud pública porque en Wikipedia saben que cualquier persona puede modificar, cualquier persona que aporte a ese canal de Wikipedia puede ir y colocar su información. Los foros, los blogs, cualquier persona puede hacer un blog. Las redes sociales, todo el mundo tiene una cuenta de red social y en todo les gusta copiar, pegar o postear alguna información que tenga que ver con medicamentos. Y lógicamente los laboratorios farmacéuticos que pues hablan muchísimo de las bondades de sus productos. Entonces, como decía Vallejo, hay hermanos muchísimo que hacer. El impacto del uso racional de medicamentos, desperdicio de productos, aumenta el riesgo de efectos no deseados, baja la calidad de la terapia y hay un impacto psicológico porque el paciente no encuentra respuesta adecuada en esos medicamentos. Me ha pasado recién con un familiar cuando me pide orientación por un problema del túnel carpiano, que ya había consumido ibuprofeno de 600, ya le habían indicado naproxeno con orfenadrina, ya le habían indicado no recuerdo el principio activo del Tensodox, ciclobenzaprina, si no mal recuerdo, ya le habían indicado y seguía con el dolor. Ya había tomado 3 medicamentos. Pero al último hace la consulta respecto a qué debería consumir. Y pues ella más bien me hizo la pregunta si ya podía tomar tramadol. Este es un trabajo que hicimos junto con la colega Cintia Tello, como la automedicación como riesgo de fracaso terapéutico frente al COVID. Y vemos nosotros que ¿en qué concluimos dentro de esta carta al editor? Que la información adecuada debe ser brindada principalmente por aquellas personas que tienen contacto con los pacientes. Médicos, químicos, farmacéuticos tienen que actuar de manera responsable en la orientación, brindando información imparcial. ¿Y a dónde llevo todo esto? ¿Por qué hicimos ese trabajo? Porque como habíamos estado conversando preliminarmente con el doctor Claudio, era que había muchísima información y muchísima mala información y malintencionada en el tratamiento de COVID principalmente. Ahora, frente a lo que existe, a otros problemas que existen, han incrementado el uso de medicamentos y indirectamente ha incrementado también las ventas de medicamentos. En la dispensación se puede aprovechar todo este acto de trabajo farmacéutico en la orientación y es, creo yo, el punto de inicio para mejorar esta información y reducir este mal uso de medicamentos. La falta de información genera confusión en los usuarios de servicios sanitarios. La falta de atención es el pretexto para hacer un uso inadecuado, es decir, llegar a una automedicación irresponsable. Y esta además es la causa principal al uso no racional de los medicamentos. Entonces, informar. Yo creo que estos espacios son importantes para que haya una buena capacitación, una buena orientación, llevarse los conocimientos y transmitirlos también a nuestros pacientes, nuestros clientes o también a nuestros familiares. Paracelso, hace muchos años, mencionaba acerca de algo de lo que después se llamó medicamento. Todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Y más allá de eso, todo depende de la orientación. Y cambiar la forma. Tu micro, por favor. Cambiar de esta forma de la persona consumista a una persona responsable, a un adecuado uso de los medicamentos. Ese es un mensaje. Si para la población principalmente fue hecha, si piensan tomar algún medicamento,
piense en un profesional químico farmacéutico. Creo que nosotros somos los encargados, llamados, dirigidos para mejorar la calidad de salud de la población. Y lógicamente que dentro de esto está la orientación y el trabajo en conversar con los pacientes. Agradezco a la colega Flor Asmat, Flor de María Asmat Cigüeñas. Hicimos esta presentación también para un congreso en Brasil. Entonces, quiero agradecer virtualmente porque he podido tomar algunas slides de lo que habíamos trabajado con ella. Muy bien, agradezco a todos y si hubiese alguna pregunta. Bien, si hubiera unas preguntas, porque también vamos a empezar también con la otra ponencia. Si hubiera una pregunta por parte del público acá en el Zoom. O en el Facebook. A ver, invitamos a los asistentes aquí en el Zoom a alguna pregunta. Solamente para un puntito para agregar, doctor Claudio, es cuando me refería para controlar no el acceso al Internet, sino la información que se emite en el Internet. Debería haber un ente regulador que netamente sea dirigido por profesionales de la salud que puedan hacer un control de la información que se emite en las páginas de Internet. O en todo caso, como se hace en Colombia, el acceso a la información por el Internet debe ser lo más sencillo posible, o esa información emitida por entes como clínicas, colegios profesionales. Pero en el Perú, pues no hay ese tipo de control por el mal llamado libertad de expresión. Pero hacer un mal uso de la libertad de expresión o de comunicación trae pues errores consecuenciales en uso indiscriminado de medicamentos. Claro, doctor. Y bien, ¿no? Nosotros también, como ahora que está tan de moda, que se dice en todos lados, lo que es la atención primaria de salud, ¿no? Y esa es la labor importante de nosotros en cuanto a que realmente somos partícipes o podemos apoyar muy fuertemente en la atención primaria de salud. Y a veces la forma de presentarnos en nuestros establecimientos farmacéuticos, a veces deja mucho que desear, ¿no? No ponemos en práctica lo que está en la definición de dispensación, ¿no? Simplemente nos ven como despachadores a veces, y eso es culpa también de nosotros mismos, que no nos hacemos sentir como un químico farmacéutico en el establecimiento, ¿no, doctor? Entonces, sobre esto, la charla muy importante que usted ha dado para ser partícipes de ello, ¿no? Y justamente es haciéndonos sentir, haciéndonos notar ante la población, ¿no, doctor? Sí, definitivamente. La población espera muchísimo del profesional que está en las farmacias. Hay un viejo aforismo que somos el primer centro donde acude la población para busca de un tratamiento para la salud. Entonces, ese aforismo todavía no se ha hecho, pues, no se ha cambiado. Seguimos siendo. Y en tiempo de pandemia, yo creo que ahí sí pondríamos esto llamado primera línea. Pero en aquellos profesionales, pues obviamente que hayan atendido directamente con una orientación o un respaldo a la forma de cómo consumir medicamentos. Porque sí, hay que ser bastante también críticos en esto, que nos ha faltado mucha capacitación para poder entender también lo real de esta enfermedad. Solamente para hacerle recordar que se habla de un 85% de pacientes COVID no necesitan de ningún medicamento. No necesitan de ningún medicamento. No porque soy diagnosticado COVID positivo, voy a hacer a tomar medicamentos, ¿no? Y esta mala combinación de paracetamol, dexametasona en dosis no permitidas han hecho pues que muchos de los pacientes vengan ya o estén ya con un problema digestivo. Bien, doctor, agradecemos la participación del doctor Cristian.
también porque tenemos la siguiente ponencia. Más bien, doctor, muchas gracias. Agradecimientos en las redes A ustedes, sociales. gracias. Sí, gracias por su valioso aporte, ¿no? Y a poner en práctica, colegas, ¿no? La información también que nos ha dado muy valiosa el doctor Cristian. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.